Saltan dos organizaciones más para apoyar Artículo 19. Se lanzan contra el presidente López Obrador. ¿Qué tienen en común todas? Que reciben fondos del gobierno estadounidense. ¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? Pues así es, dos organizaciones más que son financiadas de forma muy oscura, en general por el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluso otras por el mismo George Soros, pues se lanzaron contra el presidente López Obrador de una forma pues no muy sana, ¿no? Por ejemplo, el director de Human Rights Watch llamó troglodita al presidente López Obrador, imagínense, ¿no? Así está la cuestión. Y también la Sociedad Interamericana de Prensa, esas organizaciones que pues tienen muchos años de existir y tienen un gran historial no muy claro, no muy oscuro, pues han participado en desestabilización y en golpes de estado en diversos países, ¿no? Pero pues ya saben, llegan a México, se dan sus baños de pureza y de pronto pues la derecha los toma como paladines de las causas democráticas cuando son exactamente todo lo contrario, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que dijo en este caso pues el director de Human Rights Watch, que es este señor acá de nombre Kenneth Roth. Dice: el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, publicó en su cuenta de Twitter que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está en la era troglodita debido a su negativa de comentar sobre los antecedentes de derechos humanos en otros países. Se puede decir que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está teniendo problemas para defender su historial de derechos humanos cuando resucita la doctrina de la era troglodita. Ok, Juárez, ¿cómo ves? Aquel gran estadista mexicano que es ejemplo a nivel internacional, ahora le dicen de la era troglodita. Bueno, de no comentar sobre los antecedentes de derechos humanos en otros países, ese es el recurso de los dictadores, publicó Kenneth Roth. Las declaraciones las dio en medio del debate generado a raíz de las declaraciones de AMLO, en las que solicitó al gobierno de Estados Unidos no opinar sobre la situación de derechos humanos en México. Y a raíz de la discusión de la semana pasada, cuando se da a conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a la periodista San Juana Martínez, directora de Notimex, como una de las participantes de los ataques contra los reporteros en México. Y obviamente pues todo esto tiene que ver con el asunto de que fue Artículo 19 quien fundamentó los ataques del gobierno de Estados Unidos contra México, ¿no? Quien le dio los argumentos para señalar que en México se violan derechos humanos y que se persigue periodistas y bla, 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 ¿no? Cuando todos sabemos que lo único que está haciendo es San Juana Martínez es enfrentarse al viciado sindicato de Notimex, que pues trae una lucha interna pues por no perder los privilegios y por no dejar trabajar a esta agencia informativa nacional, porque pues es parte de precisamente de los, todavía son resabios del modelo neoliberal que pues está ahí presente en Notimex, ¿no? Y bueno, pues ya se sintieron atacados, y este Artículo 19, todos lo sabemos, por lo que dijo el presidente, de que pues son financiados con fuertes cantidades de dinero por el gobierno de Estados Unidos y organizaciones que no son muy claras, como le he dicho, como el ANET y el USAID. Entonces, pues bueno, viene este señor de Human Rights a pasarse por encima de pisotear la Constitución mexicana, los principios de la política exterior mexicana, y diciendo que México debe tanto de permitir opiniones externas como opinar sobre lo que sucede en otros lados, ¿no? Lo cual es una absoluta barbaridad dentro del marco de la gran política, la gloriosa política exterior mexicana de respeto a la independencia de los países, ¿no? Y nosotros también exigimos respeto, precisamente, ¿no? A ver, yo lo quisiera ver que se pronuncie sobre Palestina o sobre Siria, sobre la violación de los derechos humanos por las restricciones económicas, el intervencionismo en Venezuela. De eso no dicen nada Human Rights Watch, por el contrario, están a favor de que eso suceda, ¿no? Porque es parte de su movimiento neoliberal, porque al final de cuentas no les interesan los derechos humanos, esto solamente es una bandera. Lo que les interesa es llevar
su modelo económico, su modelo de gobierno a todas partes del mundo y que siempre tengan gobiernos aliados a favor de ellos, ¿no? Bueno, pasemos a la segunda organización, Sociedad Interamericana de Prensa. Esta también es todo un caso, ¿no? Todo un caso. Aquí, bueno, que le preocupa a la CIP las descalificaciones contra el artículo 19 en México. Vamos a ver, dice: en un intento por descalificar y cuestionar el trabajo profesional del artículo 19, sí, últimamente en los últimos días lo hemos visto súper profesional, México y Centroamérica, López Obrador dijo que la organización es financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado. Artículo 19, México y Centroamérica indican en su propia página que sus operaciones son financiadas a través de fondos multianuales otorgados principalmente por fundaciones privadas y gobiernos de Norteamérica y Europa Occidental. No, pues sí, pero reciben de todos lados, o sea, también de George Soros, también de Open Society. ¿A quién quieren engañar? Y obviamente todos y cada uno de esos dólares que reciben, su objetivo es, como ya se los he dicho aquí muchas veces, es generar redes entre los líderes locales para pues ir tendiendo el camino con lo cual los norteamericanos impongan sus ideas de democracia, ¿no? Desestabilizar gobiernos, incluso llegar a golpes de Estado, ¿no? Y aparte que la sociedad, una vez que sucedan esos golpes de Estado, la sociedad esté a favor de sus opresores y esté en contra de los que los están ayudando, ¿no? Así de sencillo es la manipulación que quieren ejercer, que ejercen desde hace muchos años, ¿no? Especialmente la CIP, a través de toda su red de medios de comunicación en toda Latinoamérica, ¿no? Porque ahí pertenecen el Universal, Reforma, Milenio, Crónica, todas las de la UAM, la Televisa, todas esas grandes empresas son parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Vamos a ver qué dice más. El presidente de la CIP, Jorge Canawati, dijo que causa sorpresa y preocupación que el presidente López Obrador intente deslegitimar a una organización invocando principios de no injerencia o soberanía y de fondos extranjeros, lo que contraviene principios universales sobre derechos humanos, además de pactos y política aceptada por los estados democráticos que se remontan a la misma creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, las cuales dieron sostén a la creación del sistema interamericano de derechos humanos en nuestro continente. Sí, pero lo que no dicen es que ninguno de esos contraviene precisamente puede estar por encima de la Constitución mexicana. Eso es lo que no se puede. México no aceptó en ningún momento que hubiera injerencia extranjera en asuntos internos, ni México va a ir a otros países a imponer sus ideologías o a manipular a algún otro pueblo. No lo vamos a hacer. Estamos a favor aquí de la solución pacífica de las controversias, siempre del diálogo, del uso de la no violencia, no como lo que querían ejercer en Venezuela. ¿Desde cuándo? Que están los Juan Guaidós ahí encima queriendo que entren incluso paramilitares o directamente los cascos azules de la ONU, y ni se diga los marines estadounidenses, ¿no? Aguas, aguas, porque hay muchos traidores que pues es lo que quieren, ¿no? También aquí en México ni se diga, ¿no? ¿Cuántos no fueron a solicitarle a Trump en su momento y a Biden que invadiera México, ¿no? Para que pues pusieran orden ahí a López Obrador? Pues, o sea, es tonto, pero bueno, los conservadores insisten en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero así son estas organizaciones hipócritas, más bien manipuladas, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la CIP, nació en los 40s, pero bueno, se apoderó supuestamente de ellas en los 60s, de Estados Unidos se empoderó de la CIP en los 60s, y de ahí en adelante pues ha sido un medio para pues llevar la manipulación en contra del socialismo, o lo que ellos dicen que es socialismo, porque dicen que actualmente México va al socialismo, lo cual es una locura,
Es una locura. México es un capitalismo de la dentro de la socialdemocracia keynesiano, de la corriente económica keynesiana, pues que no hay socialismo aquí, tan locos, pero bueno, exactamente es la campaña de manipulación que insisten en llevar a cabo estos tipos, ¿no? Y bueno, pues ellos a final de cuentas reciben financiamientos pues de lo que en su momento fue la central de inteligencia de allá de Estados Unidos y de otras organizaciones, ¿no? Para sus financiamientos. Además, pues obviamente que todas estas empresas que lo financian como Televisa, Reforma y todos ellos, pues bueno, se ven beneficiados al tener un tipo de gobierno que les ayuda a no pagar impuestos, a tener grandes ingresos por publicidad oficial, a hacer otro tipo de negocios alternos como son las constructoras. Pues ahí vemos el caso de Grupo Imagen, que pues ellos tenían ya participación en el aeropuerto de Texcoco y pues les dolió, pero pues ni modo, querían hacerse de una gran fortuna y pues lástima, ¿no? Son recursos de los mexicanos que no se los vamos a permitir, ¿no? Quieren seguir haciendo obra pública de mala calidad, como el tren México-Toluca, que lleva años parado, pero está saliendo carísimo, pero pues por su mala planeación, costos inflados y todo eso, pues ha costado avanzar, hasta ahora que entró la 4T, que ya lo destrabó, ¿no? Y se está reportando cada semana sus avances, ¿no? Pero entonces estas organizaciones pues son financiadas también, igual que Artículo 19, son financiadas por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, ¿con fines de qué? Por ese gobierno que está detrás del gobierno, ¿eh? O sea, porque una cosa son sus presidentes y otra cosa es el gobierno detrás del gobierno. Bueno, pues está financiado por ese gobierno, que es el que le conviene, es el que maneja la inteligencia, es el que maneja, pues, precisamente los tentáculos en el mundo. Y en México, en su caso, pues lleva muchos años presente, moviendo las piezas, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí, por ejemplo, en este video de Radio y Televisión Martí, sobre la Sociedad Interamericana de Prensa. Bueno, el tema de la libertad de expresión vuelve a la agenda de esta cita y en ese departamento 3 países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, han sido mencionados como ejes del mal en la persecución a los periodistas en esta región. En la apertura, la presidenta de la CIB, María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Colombia, manifestó la solidaridad con quienes afrontan desafíos diarios para ejercer esta profesión. Nuestra labor es imperiosa ante el horror de la violencia. En los últimos 30 años en las Américas han sido asesinados un promedio de 18 periodistas por año. 500,000 de colegas asisten al evento. La mayoría cita a Nicaragua, Cuba y Venezuela como ejemplo de persecución a la prensa. Solemos llamarlos en la región como el eje del mal, porque se repiten los homicidios, las encarcelaciones, la persecución contra los editores. El tema alusivo a la libertad de expresión volvió a ocupar un espacio importante en la agenda de la cita. Es una cosa que no debe de ocurrir, es una cosa muy triste. En el caso del comunicador, lo utilizan para silenciar una voz. La reunión sirve de escenario para analizar el futuro de los medios, los nuevos géneros periodísticos, las noticias falsas y las nuevas herramientas tecnológicas, entre otros aspectos. Sin duda, Cuba sigue siendo la mayor preocupación. En Cuba, desafortunadamente, no evoluciona hacia tener mayores libertades. Los periodistas valientemente en Cuba logran escabullirse, digámoslo así, para informar a través de las plataformas y de nuevas tecnologías. Nosotros siempre hemos estado muy encima de Cuba. Entre los asistentes, el colega nicaragüense Miguel Mora. El periodismo nicaragüense no acepta ni la imposición de la censura ni nos vamos a someter a la censura. Ante una arremetida brutal de la dictadura sandinista, hemos decidido dar la batalla por la libertad de prensa y expresión y creo que vale la pena. Miami fue sede de la Asamblea General de la CIP de 1963 y en 2007 acogió de nuevo la reunión anual. ¿Hoy algún día una reunión de este tipo con la crema innata del periodismo? Bueno, de que empiezan con ese rollo de que Cuba y todas esas cosas, bueno, si bien esos estados como Cuba, como Venezuela, sobre todo Cuba,
no avanzó, digamos, en términos de libertad de expresión y todo eso, pues bueno, se debe en buena medida al asedio que tiene desde hace décadas Estados Unidos sobre ellos. Si los dejaran realizarse como sociedad, como gobierno, como autonomía, pues podrían evolucionar, pero los tiene cooptados Estados Unidos, y pues la verdad que sí, así quién puede evolucionar de una forma mejor, ¿no? Pero bueno, es algo que pues, ellos no dicen, ¿no? Prácticamente en todos sentidos está cooptado Cuba, ¿no? Entonces, no, pero es algo que no dicen. Ellos quisieran que entraran a la realidad capitalista neoliberal que le plantea el gobierno imperial del norte hacia sus estados vasallos del sur, ¿no? Hacia lo que piden precisamente. Todos estos son empresarios de medios de comunicación, que pues obviamente son el Emilio Azcárraga de allá, son ¿cómo se llama? El Federico Arreola de Colombia, o que les gusta, ¿no? El Juan Aguirre Abdo de Argentina, ¿no? En sus periódicos tan involucrados en traición a los gobiernos, ¿no? Traición a su pueblo, porque pues prácticamente todos los medios grandes de Latinoamérica han participado en los golpes de Estado. ¿Cómo? Pues manipulando a la población para generar un ambiente propicio, ocultando precisamente todo lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando la dictadura en el 73, pues fue el Mercurio el que manipuló y ocultó y cayó toda la información del golpe de Estado de Augusto Pinochet, que fue una clara intromisión del extranjero, una claro atentado a los derechos humanos. Pero para ese periódico no pasó nada, ¿no? Y por el contrario, estuvo apoyando después al régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Pero bueno, vamos para ver qué dicen aquí los compañeros del informativo. La censura, anótenlo bien, la censura está actualmente al interior de los propios medios de comunicación en México. Hablando de México, la única censura que se ejerce es al interior de los medios de comunicación. Y se los digo yo como periodista, como reportero que he trabajado en diversos medios de comunicación. Es ahí donde se ejerce la principal censura. Bueno, en el anterior régimen, en el nivel federal, pues sí, sucedía mucho que el presidente, o que su gente, más bien porque no se ensuciaba las manos, desde la Secretaría de Gobernación llamaban a los directores, llamaban a los jefes de redacción o hasta los mismos reporteros diciendo ¿qué onda? ¿No? Y después de ahí venían los despidos, o venían las sanciones, o te retiramos de la fuente presidencial porque no nos agradas, ¿no? Entonces esa era la censura. En el Estado de México todavía lo seguimos viviendo porque pues tenemos un régimen todavía neoliberal. El resabio del neoliberalismo está aquí en el Estado de México con Alfredo del Mazo, que es primo directo de Enrique Peña Nieto. Todo el grupo Atlacomulco aquí en el Estado de México, aplicando la misma receta del trato de los periodistas de siempre, ¿no? Aquí en el Estado de México no sucede nada, los periodistas están, pues hay una buena parte de medios conservadores, bastantes medios conservadores, pues al poder estatal no lo tocan. Pero no se trata del presidente López Obrador, porque hasta en sus redes sociales, vámonos sobre él, ¿no? Y Alfredito III, príncipe de Acambay, no le dicen nada, ¿no? Entonces, pues hay una doble moral. Aquí sí se ejerce la autocensura. Aquí se ejerce en el Estado de México la autocensura de los medios de comunicación. Aparte de la que ejerce el propio gobierno, donde le dicen, miren, si te pasas de listo, no hay no hay billetes, no hay billetes. Entonces, pues bueno, así están las cuestiones en la Sociedad Interamericana de Prensa, que pues bueno, ahora se lanza contra el presidente López Obrador, y que pues bueno, eso, en una abierta hipocresía y un claro intento injerencista hacia
hacia nuestra forma de gobernarnos, de cómo somos los mexicanos, cómo ha evolucionado nuestra historia de relaciones exteriores, que no aceptamos intromisión y ni la ejercemos. Bueno, vamos a ver qué dicen también en este otro medio, hablando de la CIP. Que tiene que ver con la Sociedad Interamericana de Prensa, que renueva las críticas hacia las democracias de América Latina, que lo que están buscando es una nueva legislación que garantice de alguna manera las voces pluralistas. No critica de la misma manera, por ejemplo, lo que tiene que ver con los golpes de Estado, como el sufrido en Honduras, o la apología que hacen algunos medios conservadores sobre los represores. En 1950, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos se apodera de la Sociedad Interamericana de Prensa y cambia el estatuto confeccionado en La Habana, que aspiraba a formar una asociación más plural, en la que estuvieran presentes las voces de toda América Latina. En plena Guerra Fría, la Central de Inteligencia de Estados Unidos necesitaba un organismo serio, bajo la consigna de la libertad de prensa, para armar campañas periodísticas contra las corrientes progresistas que avanzaban sobre la región. Fue así que la CIA infiltró a sus hombres y se apoderó definitivamente de la Asociación de Grandes Medios. A partir de entonces, y como lo prueban diversas investigaciones periodísticas, como las del argentino Gregorio Seltzer, la CIP se vincularía abiertamente con los pools mediáticos cómplices de las dictaduras en Centroamérica y más tarde también en Sudamérica, como el caso emblemático del diario chileno El Mercurio, que gracias al silencio cómplice de la CIP montó un proceso desestabilizador contra el gobierno de Salvador Allende. Nunca la CIP se manifestó en contra de los gobiernos de facto de ayer ni de hoy. Sobre Honduras, expresó un suave repudio a la muerte de periodistas. En el intento de magnicidio y golpe en Ecuador, le reclamó al presidente Rafael Correa el cese de la guerra contra la prensa libre de su país. Lo mismo ocurrió con Bolivia. La CIP denuncia constantes ataques a los medios. Luego de la aprobación de la ley antirracista, sacó un comunicado en el que rechazaba algunos de los puntos de la normativa, entre ellos el que aplica sanciones a los medios que publican expresiones racistas. El gobierno argentino también fue blanco de sus críticas. En pleno debate sobre la ley de comunicación audiovisual, advertía los peligros de su aplicación. Con motivo de la muerte del dictador Emilio Macera, el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca dedicó una nota al represor elogiando su labor, por demostrar un espíritu abierto a la reconciliación. Esto no le interesa a la CIP. ¿Cómo lo ven? Así es parte de la truculenta historia de la CIP, en donde está apoyado precisamente por esta organización tan simpática que en aquellos años después de la Segunda Guerra Mundial pues no se llamaba así en ese momento, no se llamaba así, tenía otro nombre, otra dirección, y nació de un instituto donde hacían investigación sobre el comportamiento humano, se llamaba Instituto Tavistock, y posteriormente pues ya se le puso ese nombre, que como les he dicho aquí no puedo pronunciar muchos nombres o términos o palabras porque pues las redes sociales disminuyen o censuran, por sus algoritmos detectan lo que se dice y no se puede decir. Entonces pues bueno, es algo bastante curioso. Incluso artículo 19 se pronunció al respecto, ya saben, dentro de su campaña ambigua, pero bueno, entonces Human Rights Watch y la propia Sociedad Interamericana de Prensa pues están más que enfilados ahora contra el presidente López Obrador, pero bueno, vamos a ver qué más dicen aquí en este periódico cubano que se llama Cuba Debate, sobre la Sociedad Interamericana de Prensa. Se nació de esas necesidades de control. Mucho se ha escrito sobre el papel de la CIP en todos los golpes de Estado, invasiones y acciones ilegales de guerra, lo que la convierte en cómplice de los crímenes cometidos a lo largo del siglo pasado y lo que va del presente en el mundo. En realidad la CIP había nacido como una idea de unidad en otras etapas dentro de los viejos esquemas panamericanismo y en tiempos de enfrentar al ese movimiento que se comenzó con NA, dice CIS y termina con MO,
como reseña del periodista canadiense Jean-Guy Allard, la inicial SIP fue cooptada por la inteligencia de Estados Unidos. Perdonen que a veces ya no veo bien, y con todo y lentes. Nacida como una organización panamericana en 1943 en La Habana, Cuba, después de su virtual aprobación en México en 1942, fue pirateada por la CIA en una reunión en Nueva York en 1950, donde se convirtió en un cártel de los dueños de empresas periodísticas. Así es, pues la CIP se ha convertido en un cártel de empresas, de las cuales aquí en México pues hay bastantes. Bueno, esta operación estuvo bajo el control de oficiales de los servicios estadounidenses de inteligencia, Jules Dubois, Joshua Powers, lo que convirtió virtualmente a la organización en una filial de la C, la I, y ya saben que termina con la A. El periodista cubano Ernesto Vera, uno de los fundadores de la Federación Latinoamericana de Periodistas, la FELAP, investigó detalladamente el complot por medio del cual esa organización se apropió de la CIP, cuyo nacimiento en 1943 unió a una buena parte del periodismo antifascista. Pues es que es eso, ¿no? O sea, se dedicaban, como se los dije, a enfrentar las ideas que ellos catalogaban de fascistas, ¿no? Socialistas. En esos momentos no se podía excluir a la prensa progresista del continente, pero con el comienzo de la Guerra Fría empezaron las conspiraciones, como surge en la investigación de Vera. En la reunión de la CIP de 1946, que se desarrolló en Quito, Ecuador, a la que asistieron 3 representantes estadounidenses, el coronel Joshua, el agente Joshua Powers y Tom Wallace, un alto funcionario del Departamento de Estado. Estos maniobraron para que se aceptara el nuevo encuentro en Nueva York en 1950. Pues nada, tontos, ¿no? Se la querían llevar para Estados Unidos para cooptarlo de forma más cercana, ¿no? Y con esta intención, chequen. Un informe de Wallace del Departamento de Estado, desclasificado más tarde, detalla el plan secreto que iba a realizarse luego del territorio imperial. Lo que sucedió en la conferencia en Nueva York, donde se confirmó el complot que permitió a los grandes magnates de las empresas del continente apropiarse de la CIP. Para lograr esto no invitaron a medios progresistas, miren nada más. O sea, no invitaron a nadie que representara el progresismo. No les dieron visa a muchos de los representantes e incluso retuvieron a Carlos Rafael Rodríguez, quien no solo representaba al periódico cubano Noticias de Hoy, sino que también era el propio tesorero de la organización. Era un cargo ejecutivo, pero aún así no lo dejaron entrar. O sea, ni al propio tesorero de la CIP lo dejaron entrar porque representaba un medio progresista, ¿no? ¡Qué caray! De esta manera, los poderosos propietarios dirigidos por Estados Unidos cambiaron los estatutos y a partir de ese momento la CIP tomaría otro camino. En ese congreso neoyorquino, los magnates de la prensa del continente se convirtieron en los secuestradores de la libertad de prensa. Así, tal cual. ¿Cómo la ven? Entonces la CIP, pues, ¿cómo viene en este momento a querer defender? Bueno, pues ¿cómo viene? Pues es parte, o sea, está en su lógica, ¿no? Está defendiendo a una organización, artículo 19, que está dentro de su misma línea ideológica, dentro de sus mismos objetivos, ¿no? Vamos a apurarnos con este tema, pero bueno, Human Rights Watch, miren nada más algunas de las empresas periodísticas que lo apoyan: la NBC, CNN, Fox News, The Wall Street Journal, The New York Times, Wired, Business Insider, BBC, The Economist, Los Angeles Times, Fast & Company, Good Morning America, The Telegraph, USA Today. Los principales manipuladores de la información en Estados Unidos y en el mundo, caray, o sea, bueno, ok, Human Rights Watch. Y aquí, pues bueno, George Soros dará $100 millones a Human Rights Watch, nada más para que vean dónde viene el financiamiento de estas organizaciones, ¿no? Porque si entras a su página de internet, no hay información sobre sus donantes y estados de cuenta. Me parece que Human Rights sí presenta sus reportes de ingresos y eso, pero no presenta quiénes le donan, quiénes le están donando, o sea, que haga
como que los tiene por ahí escondidos, ¿no? Y la Sociedad Interamericana de Prensa, pues tampoco, tiene ahí quiénes son sus donantes, pero como que lo tiene todo comprimido y feo, no esquematizado, y dicen, pues si quieren saber quiénes son nuestros donantes, investiguen, ¿no? Entonces, pues también son unas organizaciones muy, muy, muy oscuras, ¿no? Otra organización que seguramente no tarda en saltar y aquí sí casi podría apostarlo, Reporteros Sin Fronteras seguramente también va en un momento dado a decir algo, pero bueno, eso es como que una apuestita que me estoy aventando yo sobre estos temas, ¿no? Bueno, esto es algo que voy a comentar un poquito. ¿Quién financia Reporteros Sin Fronteras? Ese es otro rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, salen a hacerle el paro a artículo 19 estas organizaciones que quieren, pues que México se abra al intervencionismo extranjero, especialmente yanqui, más bien obviamente nada más yanqui, porque pues también están otros países como la Unión Europea y todo eso, pero el que impera es el gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno de México, ¿no? Y estas organizaciones son su ariete, son su arma para poder lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, pues bueno, así está la cuestión con estas organizaciones que, como les digo, también reciben, no reparo en cuánto reciben, reparo en para qué reciben ese dinero, ¿no? Reciben mucho dinero, ¿no? Y pues digo, algunos ofendió, por ejemplo, en el caso del artículo 19, y dice, bueno, pues no te ofenda, pues el director Leopoldo Maldonado está en lo suyo cobrando 120,000 pesos mensuales, más que el presidente de México. Y eso que es una organización sin fines de lucro, es una organización no gubernamental que pues lo que hace es luchar, en teoría, por la libertad de expresión. Y quienes trabajan ahí son almas altruistas que no tienen ningún interés, y menos económico, ¿no? Entonces, pues bueno, y trabajan bajo un discurso supuestamente, como le digo, de libertad de expresión. Por ejemplo, aquí tenemos una nota de artículo 19, dice: abuso de normas comunitarias de YouTube, censura al comunicador Julio C. Roa, ¿no? Desde octubre de 2020 hasta la fecha, al menos 8 videos del canal La Voz de Julio C. Roa han sido eliminados o restringidos temporalmente de la red social YouTube. Las reglas o normas comunitarias de la plataforma en el marco del mecanismo de censura instaurados en la más reciente reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor han resultado en la eliminación indiscriminada de contenidos del medio que abarcan noticias sobre financiamiento a periodistas y medios por parte de figuras públicas previas de previas administraciones. A lo largo de los últimos meses fueron eliminados videos restringidos, ¿no? Bueno, aquí hablan de lo que les digo, ¿no? Videos por el contenido o videos por también censurados por lo que se dice, ¿no? Y se dice no solamente lo que se escribe, de lo que uno dice de forma oral, lo detectan los algoritmos y te censuran, ¿no? Y sí, Julio C. Roa, pues desde hace tiempo se ha quejado mucho de ese asunto, ¿no? Es un periodista que pues ha sacado pues las netas de muchos periodistas y políticos, ¿no? De cómo abusaban del poder en los sexenios anteriores. Como le digo, este es parte del discurso de artículo 19, es decir, vamos a apoyar un tema y de pronto manejamos otro, por ejemplo, los ataques contra la presidencia de la República, y entonces porque manejamos 3, 4 positivos, como en este caso, de pronto el quinto es negativo, pero lo damos por positivo porque tenemos un historial que nos respalda, ¿no? Así lo mismo Human Rights Watch y la Sociedad Interamericana de Prensa también están en el mismo entendido. Otra que se suma, pero que no tiene que ver mucho con esto y que también se lanzó contra el presidente López Obrador, es Greenpeace, por ejemplo, ¿no? Greenpeace, ellos pues bueno ya se lanzaron contra el presidente diciendo que es un gobierno contaminador y bla bla bla, ¿no? O sea, y eso que tienen abogados que analizan las legislaciones y no pudieron o están haciendo interpretación a su modo de la reforma a la ley de la industria eléctrica que se aprobó recientemente y que luego fue echada para abajo por amparos de la derecha y la ultraderecha, ¿no? Y ellos también, pues ya sabía yo en algún momento que iban a sacar las uñas, porque estas organizaciones, Greenpeace es parte precisamente de este tipo de organizaciones que cuando se necesitan sacan las uñas contra los gobiernos democráticos, ¿no?
aquí, pues, que me diga, que me explique alguien qué gobierno del mundo está construyendo el parque ambiental más grande del mundo. México. ¿Qué gobierno del mundo está llevando a cabo la campaña de reforestación sostenible, más grande del mundo? México. ¿Qué gobierno está dándole la espalda a está rechazando el maíz transgénico y los organismos genéticamente modificados de tipo transgénico? México. ¿Qué país está también sacando del mercado al Roundup, que es el agroquímico estrella de Monsanto? México. Así me voy por muchos lados, demostrando que México está teniendo una política ambiental, que precisamente que el gobierno de México tiene una gran política ambiental, es parte de su filosofía, ¿no? Porque es parte de recuperar lo que nos ha dado la tierra y recuperar lo que le pertenece a las comunidades, reivindicar a las comunidades, al momento, por ejemplo, en el plan de reforestación, de incluir a la gente que vea la reforestación como un medio de desarrollo, que es algo que no habían hecho los anteriores gobiernos. Decían, reforestamos, no sé, 200,000 hectáreas y sembramos, no sé, 100 millones de árboles. Sí, pero tenían una sobrevivencia del 15, del 13%, del 10%, o nada porque aquí cerquita, aquí a media hora, una vez hicieron un récord Guinness de plantación de árboles, los cuales para este momento, pues, si sobrevive el 2% es mucho. Pero con bombo y platillo, y creo que fue Peña Nieto en aquel momento, Sí, creo que sí fue en el gobierno de Peña Nieto. No fue con Erubiel ni con... No fue con Peña Nieto precisamente ese récord Guinness, ¿no? Pero bueno, es motivo para precisamente hacer un video desde allá, lo voy a agendar. Entonces, pues bueno, estas organizaciones saltan contra el presidente con un discurso de que son organizaciones positivas para la humanidad, ¿no? Cuando pues en el fondo son parte de un esquema, de un aparato que lleva a modificar la conducta de las poblaciones, hacer redes de amigos entre los líderes locales y bueno, generar las condiciones para que en un momento dado pues regresen a instaurar políticos en los presidentes neoliberales a favor de los intereses de Estados Unidos, por las buenas o por las malas, como ya lo vimos más recientemente en Bolivia, pero también lo hemos visto en otros lados, como Paraguay, como Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile, toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues bueno, así está esta cuestión con estas organizaciones golpistas. Yo les digo golpistas, porque eso es lo que son, es golpismo, ¿no? Utilizar recursos de los dictadores, válgame Dios. Un gobierno tan democrático como el que tenemos y llamarlo golpista, estos tipos son, les brota, ¿no? Les brota su afán neoliberal, pero que están de pena ajena. Ay, qué caray. Bueno, pues como les digo, suscríbanse, comenten, compartan, activen campanita de notificaciones, entren al sitio para buscar los materiales, porque estas redes sociales nos están ocultando, como se está quejando Julio Cerroa, como se están quejando la gran mayoría de youtubers, de creadores de contenidos de izquierda. Todos nos están ocultando nuestras publicaciones y de pronto, por más videos que hagamos, resulta que tienen un alcance muy pequeño, pero no vamos a dejar de hacerlo. Es parte de nuestra gana. Nosotros no lo hacemos por dinero como lo hace Loret de Mola, como lo hace Ciro, como lo hace Denise Merker. Nosotros no lo vamos a hacer por dinero. No lo hacemos por dinero y es evidente que no lo hacemos, ¿no? Pues con los medios, con lo que tenemos a la mano, pues lo estamos haciendo, ¿no? Pero eso sí, con un gran corazón por nuestro México, porque al final de cuentas es lo que nos importa, nuestro país, ¿no? Entonces suscríbanse y bueno, también pues si pueden hacer una donación a nuestra tarjeta de Oxxo, mucho se los vamos a agradecer, neta, porque sí la cosa está bastante cañona. Y ayúdenme por favor a llegar a las metas de los 1000 seguidores para hacer una mejor cobertura en las siguientes elecciones del 6 de junio aquí en Divergente, porque aquí en Divergente no nos da miedo hablar las cosas derecho, ¿va? Bueno,
Les recuerdo que Divergente se realiza en base a los artículos 6 y 7 de la Constitución, así como el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ejercemos periodismo de opinión. Somos subjetivos. Entonces, antes de que empiecen estas redes sociales a bloquearnos, les recuerdo que ejercemos opinión y la opinión es subjetiva. ¿Ok? Entonces, para que no nos anden sancionando, limitando, que porque decimos que estamos mintiendo y eso, que caemos en manos de los calificadores de Aristegui Noticias, que andan ahí de censuradores de los youtubers. Bueno, es opinión, es objetivo. ¿Ok? Bueno, gracias por todo.